Buenos días, mi nombre es El Hernández, soy estudiante de la Escuela Normal de las Huastecas. El lugar de prácticas es en Tenexco, la escuela se llama Escuela Primaria Justo Sierra. Podemos comenzar primero que nada por preguntarnos ¿qué es la literatura en la educación? La literatura en la educación es el estudio y enseñanza de la literatura como una herramienta pedagógica en los sistemas educativos. Consiste en la lectura, análisis y reflexión de diferentes obras literarias, tanto clásicas como contemporáneas, con el objetivo de desarrollar habilidades lingüísticas, estéticas, emocionales y sociales en los estudiantes. La literatura de la educación brinda la oportunidad de ampliar el vocabulario, mejorar la comprensión lectora, estimular la imaginación y la creatividad, así como promover la empatía y el pensamiento crítico. Además, fomenta el gusto por la lectura y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Mejorar la comprensión lectora, estimular la imaginación y la creatividad, así como promover la empatía y el pensamiento crítico. Además, fomenta el gusto por la lectura y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Y la creatividad, así como promover la empatía y el pensamiento crítico. Además, fomenta el gusto por la lectura y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Y el pensamiento crítico. Además, fomenta el gusto por la lectura y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Además, fomenta el gusto por la lectura y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Y el interés por conocer otras culturas, realidades y formas de pensar. Otras culturas, realidades y formas de pensar. Culturas, realidades y formas de pensar. Realidades y formas de pensar. Y formas de pensar. 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 ¿Qué es un ser mediador de la literatura? Un ser mediador de la literatura es estar comprometido con promover el acceso, la comprensión y el disfrute de la literatura entre diferentes públicos, especialmente en el ámbito educativo. El mediador literario actúa como un puente entre el texto literario y los lectores, facilitando su encuentro y favoreciendo la interpretación, reflexión sobre la obra. Un mediador literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura y el disfrute de la literatura entre diferentes públicos, especialmente en el ámbito educativo. El mediador literario actúa como un puente entre el texto literario y los lectores, facilitando su encuentro y favoreciendo la interpretación, reflexión sobre la obra. Un mediador literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. El mediador literario actúa como un puente entre el texto literario y los lectores, facilitando su encuentro y favoreciendo la interpretación, reflexión sobre la obra. Un mediador literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura, facilitando su encuentro y favoreciendo la interpretación, reflexión sobre la obra. Un mediador literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Reflexión sobre la obra. Un mediador literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Literario puede ser un docente, un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Un bibliotecario, un promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Promotor de lectura, o cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Cualquier persona interesada en promover el amor por la literatura. Interesada en promover el amor por la literatura. Promover el amor por la literatura. Amor por la literatura. 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 Uno de los referentes bibliográficos es uno de los autores que menciona que el ser mediador de la lectura no es nada fácil. Es Daniel Pennac, en su libro Como una novela, 1992,
Pennac abordó el tema de la lectura y su importancia de fomentar el hábito de leer. En esta obra, el autor expone que el ser mediador de la lectura se enfrenta a diversos desafíos, como captar el interés de los lectores, adaptarse a sus gustos y necesidades, y superar las barreras como la falta de motivación o las dificultades de comprensión. Además de esto, destaca la responsabilidad de los mediadores de la lectura en transmitir el placer de la lectura, combatir el desinterés hacia los libros y, en resumen, Pennac reconoce que el ser mediador de la lectura requiere un esfuerzo, dedicación, habilidades para conectar con los lectores y despertar su interés por la lectura. La importancia del mediador de la lectura en el aula. El mediador del lector desempeña un rol fundamental en el aula, ya que tiene la responsabilidad de promover y facilitar la experiencia de lectura en los niños. Algunas de las razones que destacan la importancia del mediador lector son: el fomento del hábito de lectura. El mediador lector tiene la capacidad de despertar el interés por la lectura en los niños a través de estrategias y actividades diseñadas para motivarlos. Su presencia y entusiasmo son la clave para que los niños vean la lectura como una actividad placentera y habitual. Selección de libros adecuados, guiar la comprensión de lectura, fomento de la participación activa, desarrollo de valores y habilidades sociales. A través de la lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. La importancia del mediador lector son: el fomento del hábito de lectura. El mediador lector tiene la capacidad de despertar el interés por la lectura en los niños a través de estrategias y actividades diseñadas para motivarlos. Su presencia y entusiasmo son la clave para que los niños vean la lectura como una actividad placentera y habitual. Selección de libros adecuados, guiar la comprensión de lectura, fomento de la participación activa, desarrollo de valores y habilidades sociales. A través de la lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Actividades diseñadas para motivarlos. Su presencia y entusiasmo son la clave para que los niños vean la lectura como una actividad placentera y habitual. Selección de libros adecuados, guiar la comprensión de lectura, fomento de la participación activa, desarrollo de valores y habilidades sociales. A través de la lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Selección de libros adecuados, guiar la comprensión de lectura, fomento de la participación activa, desarrollo de valores y habilidades sociales. A través de la lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Participación activa, desarrollo de valores y habilidades sociales. A través de la lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Lectura de historias, personajes diversos, el mediador lector puede promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Promover valores como la empatía, el respeto, la tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Tolerancia y la justicia. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. Su presencia y labor contribuyen de manera significativa al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora. De manera significativa
al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora, al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora, de los niños y al fortalecimiento de su competencia lectora, fortalecimiento de su competencia lectora, de su competencia lectora, competencia lectora, competencia lectora, 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 lectora. La mediación lectora es el puente que une a los libros con los lectores, transformando la experiencia de la lectura en un viaje mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafán. La mediación lectora es el puente que une libros con los lectores, transformando la experiencia de lectura como un viaje mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Une libros con los lectores, transformando la experiencia de lectura como un viaje mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Transformando la experiencia de lectura como un viaje mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Lectura como un viaje mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Mágico y enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Enriquecedor. Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón. 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 La mediación lectora en la formación de los niños. Algo que me di cuenta durante el transcurso de nuestras jornadas y la implementación de actividades como mediador lector es que en la formación de los niños dentro del aula es de suma importancia por varias razones: el desarrollo de las habilidades lingüísticas. La lectura y el contacto con textos literarios permiten aumentar el vocabulario, mejorar la comprensión lectora y desarrollar habilidades de expresión oral y escrita. La mediación lectora en el aula es esencial para la formación integral de los niños, ya que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, fomenta el gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Dentro del aula es de suma importancia por varias razones: el desarrollo de las habilidades lingüísticas. La lectura y el contacto con textos literarios permiten aumentar el vocabulario, mejorar la comprensión lectora y desarrollar habilidades de expresión oral y escrita. La mediación lectora en el aula es esencial para la formación integral de los niños, ya que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, fomenta el gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Los literarios permiten aumentar el vocabulario, mejorar la comprensión lectora y desarrollar habilidades de expresión oral y escrita. La mediación lectora en el aula es esencial para la formación integral de los niños, ya que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, fomenta el gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Escrita. La mediación lectora en el aula es esencial para la formación integral de los niños, ya que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, fomenta el gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo, ya que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, fomenta el gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. El gusto por la lectura, amplía conocimientos, estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Estimula la imaginación y la creatividad, mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Mejora habilidades sociales y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Y emocionales y promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Promueve el pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Pensamiento crítico, algo fundamental para su desarrollo. Algo fundamental para su desarrollo. Fundamental para su desarrollo.
fundamental para su desarrollo, su desarrollo. La implementación de una secuencia de literatura dentro del salón de clases. La implementación de una secuencia literaria nos permitió principalmente tener un acercamiento de la importancia del ser mediador de la literatura dentro del aula y cuál es el impacto que genera hacia el alumnado, al igual que para recabar cuál es la función de este mismo, cómo debe ser su rol dentro del salón, la postura que debe de tener frente a los niños, esto con la finalidad de ir desarrollando mediante experiencias de manera general ese estilo de vida dentro del aula, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva del ser mediador de la literatura dentro del aula y cuál es el impacto que genera hacia el alumnado, al igual que para recabar cuál es la función de este mismo, cómo debe ser su rol dentro del salón, la postura que debe de tener frente a los niños, esto con la finalidad de ir desarrollando mediante experiencias de manera general ese estilo de vida dentro del aula, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva la función de este mismo, cómo debe ser su rol dentro del salón, la postura que debe de tener frente a los niños, esto con la finalidad de ir desarrollando mediante experiencias de manera general ese estilo de vida dentro del aula, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva frente a los niños, esto con la finalidad de ir desarrollando mediante experiencias de manera general ese estilo de vida dentro del aula, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva de manera general ese estilo de vida dentro del aula, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, como mediador lector y de esta forma generar gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, gusto hacia los niños sobre la literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, literatura. De esta manera sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, sea aplicable no solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, solo dentro de un aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, aula, sino que incluyan a su vida de forma reflexiva, a su vida de forma reflexiva, reflexiva, reflexiva. Dentro del trabajo realizado de la secuencia de literatura, pudimos observar dentro de las actitudes de los niños el trabajo del maestro titular del grupo de segundo grado. Es muy bien reflejado en los niños, ya que a su corta edad tienen muchos conocimientos sobre qué es la literatura, al igual que ese gusto por leer y compartir lo que comprenden. Son críticos y reflexivos, pues cuando puse en práctica mi actividad de literatura, los niños se vieron muy interesados en ella, al igual que se les notaba la emoción por conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar. Grado. Es muy bien reflejado en los niños, ya que a su corta edad tienen muchos conocimientos sobre qué es la literatura, al igual que ese gusto por leer y compartir lo que comprenden. Son críticos y reflexivos, pues cuando puse en práctica mi actividad de literatura, los niños se vieron muy interesados en ella, al igual que se les notaba la emoción por conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar, al igual que ese gusto por leer y compartir lo que comprenden. Son críticos y reflexivos, pues cuando puse en práctica mi actividad de literatura, los niños se vieron muy interesados en ella, al igual que se les notaba la emoción por conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios.
En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar. Cuando puse en práctica mi actividad de literatura, los niños se vieron muy interesados en ella, al igual que se les notaba la emoción por conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar en ella, al igual que se les notaba la emoción por conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar, conocer un cuento más, ya que diariamente se leen dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar dentro del salón diversos tipos de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar de textos literarios. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar. En todo momento mostraron ese interés y disposición por querer trabajar. Mostraron ese interés y disposición por querer trabajar. Interés y disposición por querer trabajar. Disposición por querer trabajar. Por querer trabajar. 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 La secuencia resultó excelente, no hubo ninguna complicación por parte mía, o que se presentaran situaciones con los alumnos que no comprendieran la actividad. Al contrario, querían seguir trabajando, pero debido al poco tiempo, que era muy limitado, no se pudo realizar más actividades. Mi experiencia obtenida con este trabajo, dentro de las estrategias de mediador lector, pude comprender que la mediación lectora es de suma importancia para el desarrollo del alumnado, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Al contrario, querían seguir trabajando, pero debido al poco tiempo, que era muy limitado, no se pudo realizar más actividades. Mi experiencia obtenida con este trabajo, dentro de las estrategias de mediador lector, pude comprender que la mediación lectora es de suma importancia para el desarrollo del alumnado, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Más actividades. Mi experiencia obtenida con este trabajo, dentro de las estrategias de mediador lector, pude comprender que la mediación lectora es de suma importancia para el desarrollo del alumnado, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. De mediador lector pude comprender que la mediación lectora es de suma importancia para el desarrollo del alumnado, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Es de suma importancia para el desarrollo del alumnado, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta, ya que estos con nuestra participación se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Se forman como seres llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Llenos de habilidades reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Reflexivas y críticas, que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Que son reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Reflejadas en la sociedad de manera indirecta. Sociedad de manera indirecta. De manera indirecta. De manera indirecta. De manera indirecta. Indirecta. Directa. En conclusión, el ser mediador lector es fundamental para fomentar el gusto de la lectura y desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la comprensión lectora. Esta figura reflexiva, además de ser el mediador lector que se adapta a los distintos contextos y audiencias, ya sea en el ámbito escolar, bibliotecario y comunitario. Su labor va más allá de la simple transmisión de información, busca generar experiencias significativas que fomenten el disfrute y la participación activa de la lectura en el alumnado.